oyes, Risco. Durante la campaña para gobernadora hubo acusaciones por parte de la oposición en el sentido de que había fluido financiamiento negro del crimen organizado a su campaña. No se realizó ninguna investigación, pero quedó el antecedente. Y vamos a esperar a recibir la información, no nos vamos a adelantar. Se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Quiero expresarle toda nuestra solidaridad por estos actos unilaterales que afectan no solo su prestigio, sino atentan contra una entidad federativa libre y soberana. Estoy seguro que se va a aclarar. Estoy seguro que se va a aclarar. Vamos a esperar, eran las palabras también de la presidenta Claudia Sheinbaum alrededor de la nota el día de hoy prácticamente en todos los diarios que tiene que ver con la cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y también de su esposo Carlos Torres. Y bueno, pues hay una nebulosa alrededor de la información, se sabe muy poco, pero bueno, quienes han estado al pendiente desde el minuto 1 y que se ha publicado pues la información, digamos, por lo menos más completa alrededor de este caso, la vi en este semanario extraordinario llamado el Semanario Z, y me da muchísimo gusto que me acompañe justamente esta tarde su directora, Adela Navarro. Adela, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, qué gusto escucharte. Javier, qué gusto escucharte también, muy bien, a tus órdenes. Oye, pues leímos muy atentos este texto que publicaste el día de ayer. Dice, en Garita de Tijuana le quitaron visa a Carlos Torres, el esposo de la gobernadora morenista de Baja California. Dices, la gobernadora sí fue notificada vía consular, pero nos platicas un poco, pues vaya, cómo ha habido una nebulosa alrededor de lo que supimos apenas este fin de semana. Por lo menos las noticias al inicio parecía que la indicación o por lo menos la cancelación de la visa les había llegado a los dos al mismo tiempo. Sin embargo, tú publicas este texto y dices, no, a ver, la historia por lo menos que tenemos confirmada desde acá es que hace 2 semanas es que le retiran la visa directamente al esposo de la gobernadora y después se hace otro procedimiento para anunciárselo a ella, Adela. Así es, lo que sucede es que ellos dos dieron a conocer este hecho a través de una manera muy personal, por cierto, en sus páginas personales de Facebook, y no por los canales institucionales del gobierno del estado. Primero él sube una publicación a su página, Carlos Torres en la red social Facebook, donde dice que fue notificado que su visa le había sido revocada. Y posteriormente ella dice que recibió una notificación similar, sin decir si le habían revocado o no le habían revocado la visa, pero dándolo a entender. El día de ayer, efectivamente, en el Semanario Z nos pusimos a investigar, a contactar a nuestros fuentes en el gobierno de los Estados Unidos y nos explicaron lo que realmente sucedió. Hace 2 semanas, Carlos Torres intentó cruzar por Tijuana, por alguna de las 2 garitas que hay en Tijuana para cruzar a San Diego, California, y cuando introducen sus datos en la computadora oficial del CBP, lo que le aparece es una alerta del Departamento de Estado para retirarle la visa de turista. No se la retira en ese primer momento, sino que lo escoltan hacia los patios de inspección secundaria, que es donde te revisan más a detalle el vehículo o los documentos que están presentando, y ya ahí es cuando le notifican que le tienen que retirar la visa, que se van a quedar con el documento de cruce migratorio y que se tiene que regresar a territorio mexicano. Él pregunta, según nos dice esta fuente, él pregunta cuál es el motivo, sin embargo, ahí no le dan información adicional, sí le dan una guía de dónde tiene que buscar esa información, cómo tiene que solicitar una revisión sobre la revocación de su visa, pero es algo que ya tendría que hacer él por sus medios propios. Y eso tiene que ver con que el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado o las embajadas o los consulados no dan información pública sobre los trámites de visas o asilos o refugios, porque son acuerdos confidenciales y de protección de datos entre el gobierno y la persona a quien se los están dando. Claro. Entonces, lo que sí también nos dijeron nuestros contactos es que ella sí fue notificada, no igual que él, a ella la notificaron por vías consulares, le corrieron la cortesía, respetando su investidura como gobernadora para que no tuviese que pasar por un momento bochornoso públicamente en caso de que ella intentara cruzar a los Estados Unidos y le quitaran la visa y le retuvieran su documento migratorio. Entonces le dicen, su visa ha sido revocada,
pues para que no intente cruzar a los Estados Unidos. Esa fue la realidad de cómo sucedieron las cosas. ¿Por qué sucedieron? No hay mucha información, es una investigación que nos comentaron al Semanario Z, está en proceso, no está en California, la investigación está encabezada en el Departamento de Estado en Washington, donde hay un grupo investigando a una red de personas que en Baja California asumen que han tenido relaciones con grupos no lícitos. Nos dijeron en ese mismo contexto que va a haber más visas revocadas en los siguientes días. Obviamente no nos dijeron a quiénes, si a personas del círculo de la gobernadora o de su esposo Carlos Torres o del gobierno o de otras personas con las cuales pudieran tener relación. Tampoco se sabe si el centro de la investigación es él, Carlos Torres, o es la gobernadora, claro, o es más. otra persona, sí. Donde ellos aparecen en el círculo. Tú has visto las investigaciones de los Estados Unidos, claro. cuando te las presentan, te hacen todo un organigrama, ¿no? Sí. Este es el que estamos investigando, pero tenía negocios con este y familiares con este, y le rentaba una casa por acá. Y entonces hay muchas aristas, hay muchos temas por los que pudiera hacer esto, pero definitivamente no fue un trámite normal, no, fue un trámite no se trata de un tema administrativo, ¿no? Este tema de, bueno, es que me faltaron 2 fotos tamaño infantil y es por eso que me revocaron la visa, que es, digamos, lo que han querido por lo menos publicar a través de sus redes sociales. Se habla de este proceso interno, etcétera, pero el Departamento de Estado, ahí confirmando esta información del Semanario Z. ¿Qué se sabe, Adela, del nombre de Luis Torres, el cuñado de la gobernadora, el hermano de Carlos Torres? Porque aparece hoy en varias notas ese nombre. Sí, fíjate que es una persona que no tiene un cargo en el gobierno, como, bueno, Carlos Torres sí tiene un cargo, aunque él dice que es honorífico, que no recibe un pago. De hecho, tiene 2. Es coordinador de proyectos especiales estratégicos en el gobierno del estado que encabeza su esposa, y el mismo cargo lo ocupa en el ayuntamiento de Tijuana, que encabeza Ismael Burguello, también de Morena. En el caso de Luis Torres, él no tiene ningún cargo en la administración pública estatal, digo, sí sería como nepotismo, ¿no? En el pasado lo tuvo, pero sí se ve que es una persona que sí es un enlace con el gobierno del estado. O sea, vaya, hay personas que han comentado al Semanario Z, constructores, desarrolladores turísticos, desarrolladores de vivienda, comerciantes, productores, que cuando han querido acercarse para hacer algún trámite de gobierno, quien los atiende es Luis Torres, ¿no? Con la venia, obviamente, del gobierno del estado, pero no tienen ningún cargo. Mira, importante, sí, estamos hablando con Adela Navarro, directora del Semanario Z. Y rápidamente, Adela, a ver, toma otra dimensión cuando se trata de la frontera. Tal vez nosotros desde el centro del país pues no conocemos la manera en la que pues prácticamente pues, la gran mayoría de la gente que vive en la frontera tiene esta visa. Es común que tanto se estudie de un lado como de otro, se vayan a hacer las compras de un lado y de otro, que el paso es regular. Incluso se habla, pues bueno, los hijos de la gobernadora, por ejemplo, ambos nacieron en Estados Unidos. Vaya, es una convivencia en donde en ciertos estratos sociales, pues bueno, se puede cruzar con la mayor facilidad también y con mucha regularidad. No es de gratis que la llamen la frontera más transitada del mundo. Sí. A ver, en Tijuana, nada más en una de las garitas, que es en la garita de San Isidro, son 24 puertas de acceso. Entonces, y te estoy hablando que diariamente hay personas que hacen hasta 4 horas de fila para poder internarse a los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, es algo muy normal en Baja California que los ciudadanos tengan una visa. Es muy normal que muchos de los hijos de los tijuanenses o mexicanos que viven en esta frontera nazcan en San Diego, en los Estados Unidos. Es muy normal que estudien la primaria, la secundaria, la prepa o hasta la universidad del otro lado de la frontera. Y es una frontera que además es muy dinámica en su vida binacional, porque es una región binacional. Entonces hay mucha unión y mucha colaboración en términos académicos, en términos económicos, de empresas, de negocios, de cultura. Por ejemplo, ahora que vino el tianguis turístico a Baja California, que se desarrolló acá en Rosarito, hubo una parte del tianguis turístico fue en San Diego. Sí. Hasta allá se llevaron un stand y se llevaron todas un día de actividades, ¿no? Entonces es muy como la vida binacional en la frontera entre Baja California y California es muy intensa. En el caso de la gobernadora también.
Por ejemplo, en las estructuras policíacas, la policía municipal de cualquiera de los 7 municipios o las estatales, todas tienen una dirección de enlace internacional. Y por internacional se refiere exclusivamente a los Estados Unidos. Así de fácil, claro. Porque hay un director que se comunica con las corporaciones de San Diego o del país de los Estados Unidos para estar abordando temas que les son de interés conjunto, ¿no? Sí. Entonces, es muy grave que esto suceda, porque además es insólito, nunca había sucedido. En 16 gobernadores que tiene Baja California, porque es el estado 29, entonces somos muy jóvenes en la fundación como Estado Libre y Soberano. 16 gobernadores, es la primera vez que a uno en funciones le retiran la visa para cruzar a los Estados Unidos. La propia gobernadora tiene programas como Welcome to Baja, que son de promoción en los Estados Unidos, a los cuales pues ya no podrá acudir, ¿no? No, bueno, increíble esto que nos dices. Pues, Adela, le vamos a dar seguimiento, por supuesto, desde el Semanario Z, una de las fuentes más confiables, sin duda, de la frontera, y te agradezco estos minutos. Muchas gracias, Risco, un abrazo. Un abrazo, es la extraordinaria periodista Adela Navarro, directora del Semanario Z, y está la crónica de lo que se sabe. Hace 2 semanas fue retirada la visa del esposo Carlos Torres, después fue avisada la gobernadora en un hecho insólito.